¿Alguna vez has sentido que tu vida es funcional, pero no auténtica? Que parece todo normal, pero algo no encaja. Esto no es locura. Esto es el inicio de tu iniciación. Hoy vamos a analizar la película del show de Truman como una alegoría gnóstica del despertar espiritual. Y si recordamos bien la película, Truman vive en un mundo ideal, tiene seguridad, tiene una rutina, tiene estabilidad, pero tiene una inquietud inexplicable, porque la prisión más sofisticada no es la que duele, es la que funciona, porque el dolor pues lo sientes y eso es un quiebre para todos, te das cuenta, te hace que quieras dejar que te duela. Pero si algo funciona a la perfección, pues estás como en modo automático, estás dormido. Y en la gnosis, eso tiene un nombre, porque en la gnosis, el demiurgo no es un demonio, es el creador del mundo material que cree ser Dios y construye un sistema cerrado. Y este personaje, en la película de Truman, es Christoph, en donde Christoph representa el control, la narrativa impuesta, la identidad asignada, porque no necesitas cadenas cuando puedes controlar la historia que alguien cree sobre sí mismo, porque Truman no sabe que está en un reality show y pues Christoph representa a este productor que pues está haciendo o produciendo este show, ¿no? Y pues Truman no sabe que actúa, cree que el personaje es de él, es su verdadero yo, pero todos alrededor refuerzan el guión. Y pues en la película Matrix, pues la Matrix era tecnológica, pero el show de Truman, su show como tal, es psicológico. Pero ¿qué rompe el hechizo? Y entonces Truman empieza a detectar pequeñas anomalías, incongruencias, empieza a tener intuiciones, es una sensación de que algo está fuera de lugar, eh, porque el despertar no empieza con respuestas, empieza con incomodidad, es una incomodidad emocional, porque la comodidad corporal está ahí, pero no, pero a veces le haces más caso a esa incomodidad corporal que a la incomodidad emocional, y es ahí cuando tienes que ir al interior. Y si recordamos la película del show de Truman, Truman tiene un trauma con el mar, pero el miedo es implantado. El miedo mantiene el perímetro y el miedo protege al sistema. Y es que el sistema no necesita convencerte de quedarte, solo necesita que tengas miedo de irte. ¿Sí? Miedo a dejar tu empleo, tu trabajo seguro, quizás es tu miedo a elegirte. ¿Y a qué me refiero con elegirte? Pues que tienes miedo a decepcionar, a lo mejor tienes este impulso de salir en redes sociales para dar tu mensaje, lo que tú crees, tu verdad. Pero ese miedo a sentirte juzgado te detiene, ese miedo a salirte de tu zona de confort te detiene a esta nueva identidad que quizás sientes, esa intuición de encarnar, como cuando Neo en la película Matrix no creía que él era el elegido, no se elegía, eh, tenía miedo de no ser el elegido, pero lo que no sabía es que él tenía que elegirse primero a sí mismo. Y así tienes que hacer tú, quizás. Porque en la película Matrix, el elegido no es elegido si no antes se elige. No es rescatado, no es profetizado, porque también va Neo al oráculo y como él no cree que es el elegido, el oráculo le da a escoger, tú eres quien tú piensas, ¿no? Porque los elegidos no son elegidos, sino antes atraviesan el miedo. Y eso es elegirse. Y en la película del show de Truman está esta escena de el barco golpeando el horizonte. Y simbólicamente esto, pues,
explica, significa que el mundo tiene límites, o sea, ese mundo artificial que tú te creas tiene límites. La realidad impuesta tiene bordes. Cuando la cuestionas, aparece el vacío, porque la ilusión siempre tiene un techo y la conciencia no. ¿Cuál es esa ilusión en la que tú estás atrapado o atrapada? ¿Cuál es esa ilusión que tú crees que te está imponiendo el sistema? Porque Christoph, este personaje que representa al demiurgo en la película, dice, no hay verdad afuera que en mi mundo. Y eso, pues, no es más que una interpretación de el ego cuando habla el sistema también. La identidad vieja habla así. Las creencias que tú tienes de ti hablan así. La voz que te pide quedarte no es Dios si tú estás escuchando esta voz. Es el miedo a perder el personaje. Y en la película, cuando Truman le hace caso más a la voz de su corazón, de su alma, que a la de su ego, es aquí cuando simplemente hace reverencia y se va. No pelea, no destruye el sistema, solo sale. El despertar no es guerra, es salida. ¿Cómo te vas a salir del sistema? Pues es dejando el personaje del ego que creaste, dejándolo atrás y encarnando tu verdad, eligiéndote, no abandonándote. Porque si estás atrapado en rutinas, en relaciones, en algún trabajo que no vibra contigo, que no la sientes como verdad, quizás estás en una vida que no es una mentira o que sí es una mentira, pero tal vez no es completamente tuya. Entonces, ¿cómo vas a hacer tuyo esa vida si estás encarnando un personaje que no eres, una identidad heredada? Porque después del despertar viene algo más difícil, y eso es vivir sin el guión. Porque muchos despiertan, pero pocos traducen eso en una vida propia. Y es aquí en donde eh, quizás esa herida que tienes, ese poder que tienes, lo quieres traducir en un negocio, en algo que puedas vivir de él, sostenerte, que sea tu verdad. Y si eso es así y eso te resuena, pues te dejo mi WhatsApp abajo y aquí arriba para que agendes un mini curso gratuito conmigo en donde te voy a ayudar a recordar quién eres, cuál es ese tesoro espiritual que puedes ofrecer al mundo y convertirlo en un negocio. Y si esto te resuena, pues escríbeme y pues dale like a este video, activa la campanita, comparte este video con alguien que crees que lo necesite, porque la pregunta no es si vives en una simulación o no. La pregunta es, ¿estás viviendo desde una identidad que realmente elegiste tú? Nos vemos en un siguiente video.